todos conocen la película Oppenheimer, pero seguro que no conocen a la mujer que está detrás de todo esto. Hola a todos amigos físicos, este es nuestro podcast, el DeLorean Phone. Yo soy Abel y estos son mis compañeros Cristina y Ángel. Buenos días a todos, bienvenidos. Para celebrar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, hoy os queremos hablar sobre una gran científica, Lise Meitner. Exactamente. Lise Meitner fue una física nacida el 7 de noviembre de 1878 en Viena, Austria, que a pesar de las adversidades que sufrió consiguió grandes logros, el más conocido, la fisión nuclear. Tenemos que destacar que fue una mujer revolucionaria en la ciencia. Aunque no obtuvo el premio Nobel, fue una pionera cuyas aportaciones a la ciencia han sido trascendentales. Sí, tuvo que pasar por muchos problemas para desarrollar su carrera. Ser mujeres al final del siglo XIX y principios del XX no era nada fácil, y menos si querías estudiar. En esa época las mujeres solo tenían permitido estudiar hasta los 14 años. Además, estaban excluidas legalmente de las universidades. En 1901, el gobierno austriaco permitió por primera vez que las mujeres cursasen la licenciatura de Ciencias y Letras. Lise Meitner fue una de las 4 únicas que aprobaron el examen de acceso. Después pudo estudiar lo que le ocasionaba, que era la física, pero no se acabaron aquí los problemas. En los comienzos de su carrera tuvo que vivir en residencias donde no tenía ni siquiera baño y hacer sus investigaciones en sótanos, ya que no le permitían pisar ciertas áreas del laboratorio. A pesar de todo, su potencial no pasó desapercibido. Grandes mentes como Ludwig Boltzmann o Max Planck fueron sus mentores. Dicen que un día haciendo prácticas en el laboratorio, Meitner explicó un experimento hecho por Lord Rayleigh, ganador de un premio Nobel, que ni siquiera él había conseguido entender. Un compañero de laboratorio, Otto Hahn, con quien trabajó más de 30 años. Juntos realizaron prácticamente toda su investigación. Es una pena que cuando le entregaron el premio Nobel a él omitió todo el trabajo realizado por ella. Ahora nos vamos a entrar en todo lo que consiguió Lise Meitner como científica. Meitner descubrió un nuevo elemento de la teoría periódica junto con Otto Hahn, el protactinio, aunque desgraciadamente todo el mérito se lo llevó Otto. Continuando con su investigación, años después, Meitner detectó por primera vez el positrón, la antipartícula del electrón. Además, hizo avances comprendiendo el espectro beta y gamma y las partículas alfa del alcance. Pero para hablar de su gran descubrimiento, primero tenemos que situarnos en la historia. En la década de 1930 se empezó a estudiar a fondo el núcleo atómico. En Italia se situaba un grupo de científicos dirigidos por Enrico Fermi, que se hacían llamar los chicos de la Vía Paris-Brera. Ellos llevaron a cabo unos experimentos con el objetivo de estudiar el núcleo del átomo disparándole neutrones. Pero con el uranio ocurrió algo extraño. Interpretaron que habían conseguido un elemento nuevo, que era más pesado. Es decir, creían que habían conseguido los elementos transuránicos. Es en esa misma época cuando Lise Meitner estaba exiliada debido al avance de los nazis. En una huida que podría estar sacada de una película de acción, Lise se había trasladado a Suecia. Mientras estaba allí, su compañero Otto Hahn le estaba enviando cartas para continuar con su trabajo. En una de esas cartas, Hahn le contaba que había descubierto que Fermi había cometido un error. El uranio no se desintegraba en un átomo más pesado, sino en uno mucho más ligero. Meitner, en el invierno de 1938, no paró de darle vueltas a este problema. No entendían qué era lo que había pasado. Mientras daba un paseo con su sobrino Otto Friis, que también era científico, tuvo una idea brillante y entendió lo que había ocurrido. Fue en ese momento cuando descubrió la fisión nuclear. Mientras los nazis ya estaban preparados para la guerra, no sabían que una judía exiliada tenía la clave para un arma de destrucción masiva, la bomba atómica. Atención, parece que estamos recibiendo una llamada. ¡Una llamada del pasado! ¿Quién es? Yo soy Lise Meitner, os hablo desde el pasado. Liz, somos tus fans, ¿puedes explicar la fisión nuclear? Todo empezó cuando descubrí el error del grupo de científicos de Fermi. Ellos pensaban que habían conseguido un átomo más pesado que el uranio, pero esto no era así. Lo que de verdad había sucedido era que al disparar neutrones sobre su núcleo, habían conseguido partir el átomo en dos, uno de bario y otro de kriptón, elementos más ligeros. ¿Y cómo se produce la fisión? Al romperse el núcleo y partirse el átomo en dos, los productos que se forman suman una masa menor que la del uranio inicial, porque esa diferencia de masa se ha desprendido en forma de energía. Esto se conoce como defecto de masa, y constituyó la primera demostración práctica de la ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado. Es por esto que la fisión es una fuente grandiosa de energía. ¿Tú esperabas que este conocimiento se utilizase con fines bélicos? No, yo nunca quise que la ciencia se usase para provocar destrucción. Fui una de las pocas mujeres a las que se les propuso participar en el proyecto Manhattan y la única que declinó la oferta.
Muchas gracias por facilitarnos una comprensión mayor de todo tu trabajo. Como ya mismo nos ha explicado, Lise Meitner produjo el primer modelo de fisión nuclear de la historia. Este descubrimiento fue revolucionario. Fue la base científica para el desarrollo de la energía nuclear y, lamentablemente, también de las bombas atómicas. Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química en 1944 por el descubrimiento de la fisión nuclear. Meitner, por el contrario, fue completamente ignorada por el Comité del Nobel. Fue una gran injusticia. Muchos la conocen hoy en día como la madre de la bomba atómica, título que nunca le agradó. Aunque no recibió el Nobel, su legado ha crecido con los años. Incluso dio un elemento químico nombrado en su honor, el meitnerio. Y es también recordada como una figura que defendió el uso pacífico de la energía nuclear. Un detalle muy bonito de su historia es que en el epitafio que figura en su lápida, compuesto por su sobrino Otto Friis, dice: Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Con su perseverancia y determinación luchó siempre por su trabajo, pero nunca dejó de tener claros sus principios. Absolutamente. Su vida nos inspira una lucha por nuestros sueños y nunca rendirnos con el propósito de la ciencia. Y recuerden, hay muchas mujeres en la ciencia cuyas historias merecen ser recordadas. Por eso, este 11 de febrero hemos querido hacerles un homenaje y animar a todas aquellas niñas y mujeres a seguir haciendo ciencia. Gracias por escucharnos.